¿Qué tal, comunidad universitaria? Bienvenidos a un programa más de Salud y Bienestar, espacio donde tocamos temas de relevancia y invitamos a profesionales en sus ramas. El día de hoy vamos a tocar el tema de educación sexual. Para ello hemos invitado a la doctora Gabriela Belén Espinosa, quien es médica general en la Universidad de Guayaquil, es magíster en seguridad y salud ocupacional en la Universidad Tecnológica de Israel y es maestrante de gerencia en servicios de la salud en la UES. Bienvenida, doctora Gabriela, para nosotros es un honor tenerla acá. Gracias por la invitación. A usted, ¿podría por favor comentarnos un poco acerca de usted, qué hace como pasatiempos, hobbies? Ok, primero que nada soy médico, graduado de esta prestigiosa universidad, yo amo universidad, y para mí es tan grato recompensar de manera social el volver y trabajar aquí como docente, ¿no? Soy docente universitaria, gracias a Dios, una bonita vocación que pude heredar de mis papás, ¿no? Y por medio de esta comparto mis experiencias vividas durante mi época que he trabajado en el ámbito médico con mis estudiantes, ¿no? Y obviamente también un poco sobre otros conceptos como valores con mis estudiantes, ¿no? Aparte de esos hobbies, hago deportes, amo el CrossFit. Quienes me conocen saben que es mi deporte favorito, no importa a veces cuán cansada salga de trabajar y voy a entrenar, que eso me ayuda. El deporte es lo mejor que puedes hacer en esta vida, te ayuda en todos los aspectos, físico, mental, social. Es su zona segura, fuera de la profesión de médico. Zona segura, ajá, muy bien. Me lo hubieras dicho mejor. Ya. ¿Por qué irse por el ámbito médico? Nos acaba de mencionar que es por sus padres, pero sacando del parte de los padres, ¿de dónde nace esa pasión por la medicina? Recuerdo cuando tenía 6, 5 años. Yo tenía una gran admiración por mi pediatra. Para mí mi pediatra me parecía lo máximo. Y yo decía, bueno, voy a ser médico. En el transcurso, cuando uno va creciendo, va cambiando cada año. Cuando estás en el colegio, es propio de leer los diferentes cambios de elecciones. Hasta cuando ya tuve que elegir una carrera. Entonces dije, voy a ser médico. Me gusta mucho el compromiso social, cómo tú puedes ayudar a alguien, cómo a veces ese gracias doctor, a mí en lo personal me recompensa como tú no tienes idea. Entonces yo dije, esa satisfacción, creo yo que no la siento con nada más en este mundo cuando un paciente me dice gracias doctor, o el familiar de un paciente me dice gracias doctor. Esa satisfacción no la cambio por nada en el mundo, es única, sinceramente. Ahora, partiendo ya un poco en el tema que vamos a tratar, que es la educación sexual. Sabemos que este tema abarca muchísimo sobre la sexualidad humana. ¿Cómo usted la definiría? ¿Cómo se define la educación sexual? Bueno, esto tiene diferentes aristas para poder manejarla desde un punto de vista psicológico, social, biológico, donde el ser humano se encarga de explorar su cuerpo y de aquí, dependiendo de cómo él se sienta consigo mismo, la decide compartir con otra persona.
¿no? Hoy en día existe tanta diversidad dentro de la sexualidad que no puedo decir que la recomparte con alguien de su sexo opuesto o de su mismo sexo, sino la diversidad. Esa autoexploración que va muy de la mano con la parte psicológica, social y biológica, ¿no? Así se lo podría definir. Aparte de los diferentes comportamientos que se tiene, influye aquí mucho también la cuestión de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay culturas donde tienen mayor exploración de su sexualidad y se ve normal. Pero lamentablemente dentro de Latinoamérica, especialmente en nuestro país, una autoexploración de la sexualidad a veces en algún lugar son un poco mal vistos, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos a los diferentes estándares o a los diferentes niveles que se encuentran a nivel internacional. Tenemos que crecer, modificar de poco a poco la cultura que tenemos. Sabiendo que estos temas de educación sexual parten desde la familia y al partir de la familia se crean este tipo de tabús, ¿cuáles son las afectaciones que sufren los jóvenes por estos tabús que se crean en la familia? El primer conflicto sería aquí la represión. Reprimimos, ¿no? Esto es uno de los mecanismos de protección que tenemos, descrito por Sigmund Freud. Entonces, al reprimir esto, en algún momento lo vamos a proyectar, ¿no? ¿Cómo lo podemos proyectar? Con mal comportamientos, con rebeldías hacia nuestros padres, porque existe una gran diferencia. Es lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros creemos en que en Estados Unidos los jóvenes tienen su primera relación a temprana edad, cuestión que no es así. Ellos tienen su primera relación ya pasado su mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento, conocen su cuerpo, saben qué pueden hacer, saben qué pasaría si tienen una relación sexual, llegan a la intimidad con su pareja o con alguien, ¿no? Bajo previo consentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que en casa, mamá o papá o con quien vivamos nos dice, no hijito, no hagas eso, o no hija, no hagas eso. Entonces tú te quedas con la curiosidad, con el qué pasaría si, y ese qué pasaría si te lleva a vivir estas diferentes experiencias. ¿Por qué? Porque no tienes ese suficiente conocimiento en casa. Entonces lo que tú buscas es experimentarlo. Y si lo experimentamos sin el previo conocimiento, que tenemos que saber, primero conocer nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego a tener una relación sexual sin las debidas precauciones, ¿no? Que son los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, o incluso en los peores casos, suceden las violaciones o el estupro, dependiendo de la edad. Entonces, esto de aquí vemos, ¿no? Sobre los tabúes. Por ejemplo, es muy común ver, hoy en día, aunque no se debería ver, que mamá o papá le enseñan a sus hijos pequeños que no se dice pene, sino que se dice pipí, y le ponen algún sobrenombre al aparato reproductor masculino. Y asimismo con las niñas. Entonces, desde allí ya vamos generando un tabú. ¿Okay? ¿Y qué pasa si tú vas a ver a un niño que va a la escuela, tiene 5 o 6 años, y te dice, mira, yo sé que yo tengo pene? Hay personas que te van a quedar mirando como que, mira, ese niño lo que sabe. Pero por un lado está bien, porque él ya va desde muy corta edad, va conociendo su cuerpo, se va identificando qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que nosotros primero necesitamos? Identificar nuestro cuerpo, conocer nuestra biología. ¿Por qué? Porque biológicamente tanto el hombre como la mujer somos muy diferentes, ¿no? Y esto influye en las conductas sexuales. Esa es una. O por ejemplo, si nos retrocedemos muchas décadas atrás, nuestros padres o nuestros abuelitos decían, no te puedes dar un besito con alguien porque vas a quedar embarazada. Sí. No te dejas agarrar la mano porque vas a quedar embarazada. Entonces tú veías, ¿no?, que había niñitos y le decían, suéltame, suéltame, que si me tocas me dejas embarazada. O llegaban las niñas un poco preocupadas a casa y veías que decían, mami, es que un niñito me besó en la escuela, voy a quedar embarazada. Entonces va generando esos tabúes y no das un conocimiento propio, ¿no? Y se van generando todas estas malinterpretaciones, alteraciones propias, que es lo que nos conllevan a seguir con estos tabúes. Pero ojo, ¿qué más tenemos que considerar nosotros? Ecuador es un país muy diverso, en cuestión de razas, etnias, nacionalidades. Tenemos una cultura muy variada. Entonces, vamos a ver que quizás a nivel urbano
los tabúes ya poco a poco han ido disminuyendo, pero si tú te introduces en un área rural es muy diferente, ¿no? El contexto es muy diferente. Y ahí es donde se vuelve un poquito difícil manejar esto, ¿no? Acerca de los tabúes. Ok. Nos toca un tema muy importante que es sobre la diferencia cultural en cuanto a educación sexual que hay en otros países a diferencia de Ecuador. ¿Cuál es la edad recomendable para empezar a hablar de educación sexual en los hogares? Lo ideal sería hacerlo desde la infancia, pero obviamente hacerlo poco a poco. Lo primero que sería hacer es la identificación de tu cuerpo, ¿no? Como te mencioné, el niño, pene, la mujer, vagina. Recuerden que los niños pasan a la etapa de adolescente, pasan por el crecimiento y desarrollo, y con ellos se van dando los diferentes cambios hormonales, cambios biológicos. Entonces, poco a poco, según la edad, irle explicando, ¿no? ¿Y dónde tiene que nacer esto? En casa. Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Si no manejamos este contexto desde casa, no vamos a poder, se torna un poquito más difícil manejarlo ya a nivel educativo, ¿no? Pero si comenzamos a implementar la educación sexual, ojo que si hay escuelas que sí les dan constantes charlas a los estudiantes para que ellos se vayan conociendo, vayan aprendiendo y no sucedan diferentes embarazos o las enfermedades de transmisión sexual o otras cosas que puedan acontecer. Entonces, empezar desde la escuela, desde la etapa de la infancia, ¿okay? Desde la etapa de la infancia y adolescentes, que sea repetitivo. Para que no se olvide lo que llevas cultivando desde un inicio. Exactamente. Entonces vas recordando. Porque va a haber adolescentes que te van a decir, bueno, pero yo ya sé eso porque ya me lo dieron primero, segundo, tercero. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié, nos daban charlas de educación sexual 3 veces por año. Nos llevaban a diferentes lugares en Guayaquil a darnos charlas. ¿Qué los métodos anticonceptivos? ¿Qué pasaba si una mujer queda embarazada? ¿Qué pasaba en los embarazos adolescentes? ¿Qué pasaba con los abortos? ¿No? Entonces, en lo personal, puedo decir, aprendí. Y como médico, lo pulí más, ¿no? Entonces, eso podría decir. Ya te digo, insistir, desde las escuelas, comenzar a hablar sobre educación sexual. Desde la escuela, empezar a hablar de educación sexual para que desde niños aprendan los términos correctos y hacer uso de estos términos para saber definirse correctamente en el ámbito de la sexualidad. Exactamente. Ahora, hablando de una población más específica, en este punto de la comunidad universitaria, existe un vacío en cuanto al conocimiento de educación sexual. Existe un vacío en cuanto a un conocimiento de educación sexual, existe un desconocimiento de las enfermedades, existe el riesgo de embarazos no deseados, y debido a esta falta de conocimientos, los jóvenes se reprimen, como usted mencionaba, a no disfrutar la sexualidad como deben. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría para que estos jóvenes disfruten de manera placentera la sexualidad? O sea, primero, la promoción de salud, primer nivel de atención que lo indica el Ministerio de Salud Pública. Entonces, tenemos que promover. ¿Qué tenemos que promover? Primero, ¿qué pasaría si yo voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Ya sabemos, embarazos no deseados, planificación familiar y poder infectarse con alguna enfermedad de transmisión sexual. Ojo con eso. Entonces, primero, educar. Yo tengo que educar, tengo que recordarles, porque al final sí tuvieron que haber visto en algún momento de su vida, volver a recordarles, hacer hincapié constantemente. Porque si tú tienes el conocimiento, tú sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ojo, pero no netamente tengo que insistirle yo sobre los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, sino también de que el ser humano tiene que conocer su cuerpo. Ese amor propio que a veces se torna un poco difícil, porque la persona que conoce su cuerpo, que ama su cuerpo, va a saber explorarse. Ojo que las relaciones sexuales, en todo su contexto, honestamente la penetración, tiene que ser de tipo sexual, sino todo el contexto de la sexualidad. Claro. Saberse, conocerse, tiene que ser placentero. Y siempre de acuerdo mutuo, ¿ok? Y bajo el consentimiento. Sí. Porque si yo ya conozco mi cuerpo, sé lo que me gusta, sé qué pasaría si no me cuido,
Entonces, yo con el conocimiento previo que ya tengo, puedo explorar. ¿Ok? Quizás en nuestro país no es tan frecuente ver la formación en educación sexual. Por eso es que los jóvenes se reprimen. Porque dependiendo de, a veces, incluso hasta de la clase social, tú vas a escuchar a parejas que utilizan juguetes sexuales o chicas que utilizan juguetes sexuales. Y está bien, porque esa persona conoce su cuerpo y sabe que le gusta, ¿no? Sabe qué tipo de juguetes o de situaciones le son placenteras. Y eso es vivir una buena educación sexual. Al hablar de un primer nivel en cuanto a la educación sexual, nos menciona que es la educación, ese primer escalón. La promoción de salud. Sí. ¿De qué manera las instituciones deberían tratar este tema de educación sexual? Eso ya sería, hermano, tanto a nivel educativo de salud. Ministerio de Educación, en todos sus aristas, y el Ministerio de Salud Pública. Te voy a poner un ejemplo, que a mí se me ocurrió cuando era estudiante de medicina. Nosotros tenemos que hacer charlas con las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos que dar una charla de educación sexual. Podríamos desarrollarla donde nosotros queramos. Entonces yo dije, bueno, vamos a dar una charla de educación sexual a niños entre 10 a 12 años. Pero el niño va a llegar a casa y decir, mamá, fueron unos doctores a la escuela y me hablaron sobre educación sexual. Pero cuando el niño ya comienza a contarle a mamá o a papá lo que le dijeron estos doctores en formación, la mamá le va a comenzar a desmentir todo. Y toda la charla que se le dio va a ser tirada a la basura. Entonces, ¿qué se nos ocurrió a mi equipo de trabajo? Yo me acuerdo que le dije, chicas, ¿qué les parece si planteamos la idea de llamar también a las mamás y los papás y a los chicos? Porque ahí, ¿qué hicimos? Llegamos a mamá, a papá, núcleo de la sociedad, parte de la familia, y a ellos. Entonces, ahí van surgiendo las dudas. Tanto de mamá, papá y los chicos que se encuentran en etapa de aprendizaje. El objetivo que tú tienes es muy diferente, porque ya llegas desde dónde nacen estas dudas, que son la familia. Entonces ya la mamá ya va a saber qué decirle o qué recomendarle cuando el niño tenga una duda, y ya no va a desmentir el conocimiento que se le dio en esa charla. Que así deberíamos hacer la estrategia, ¿no? La estrategia es llegar directamente a la familia, no netamente al niño, ya te digo, porque el niño llega a casa y la mamá va a desmentir. Y lo que se dio, se va a perder. Se va a perder. Eso sería lo ideal, esa sería la estrategia. ¿Cómo fue esta estrategia que ustedes fundamentaron con los padres de familia? ¿Cómo se sintió ese ambiente, teniendo a los padres de familia y a los hijos ahí hablando de educación sexual, que es un tema que a los padres de familia no les gusta mucho tocar con sus hijos? Porque piensan que al tocar el tema de educación sexual van a estar incentivando a sus hijos a tener relaciones sexuales, cuando no es así. ¿Cómo fue ese ambiente? Recuerdo que las mamás se comenzaron a sonrojar, pero obviamente tienes que ser un poco dinámico y establecer la suficiente confianza para llegar a ellos. Obviamente utilizar el léxico que tú utilizas con ellos tiene que ser apropiado, porque no voy a comenzar con palabras técnicas que no voy a llegar al público. Entonces yo tengo que utilizar un lenguaje apropiado para saber llegar a ellos. Hay que saber llegar, ¿no? No siempre voy a ser técnica, tengo que saber llegar para que la información que yo estoy otorgando cumpla su objetivo. Y se entienda más que todo. Y se entienda. Entonces, igual hacer el acercamiento, ¿no? Y dar siempre el espacio suficiente a las preguntas. Que ninguna pregunta es tonta en cuanto al tema de educación sexual. Para toda en la vida, ninguna pregunta es tonta. Exacto. Para toda en la vida. Especificando ya estadísticas más centrales, en Ecuador hay más de 41.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años que se convierten en madres cada año. Esto tal vez por la falta de conocimiento que hay en cuanto a educación sexual y el vacío que existe. ¿Qué métodos se deberían aplicar para evitar este incremento tan alto en cuanto a embarazo adolescente? El embarazo adolescente. Te cuento que dentro de mi perspectiva, incluso si tú te pones a detallar de dónde vienen estos datos, la mayoría de adolescentes embarazadas provienen de áreas rurales o de áreas sociales muy bajas, donde nosotros no llegamos con el conocimiento suficiente. Entonces, al no llegar con el conocimiento suficiente, pasa esto. Otra vez, los tabúes, la cultura, ¿no?
Por ejemplo, hay lugares donde tú ves chicas menos de 18 años, entre 15 a 16 o 13 a 17 años, ya van por su segundo hijo. Están casadas. Y si tú le dices, señora, quiere aplicarse un método anticonceptivo, comienzan que no. Que la vecina le dijo que no, que eso la engordaba, que la ponía flaca, que se podría morir. Te salen con muchas cosas. Y es que te digo, la cultura. La cultura es algo muy importante, al menos aquí en nuestro país, ¿no? Por más que yo le quiera dar una evidencia a esta persona, no me lo va a entender porque la cultura tiene un gran poder, es muy influyente en estas personas. ¿Okay? Ver a chicas del área urbana, adolescentes embarazadas, ya no es tan frecuente. Lo vamos a ver más en estratos sociales más bajos. Ahí sí. Pero te vas a dar cuenta que quizás estas chicas no están estudiando. No. Son chicas que se encuentran, niñas o adolescentes que están trabajando en la calle porque mamá y papá no tienen un ingreso. Y a veces, ¿no? Malo que toque ese tema, aquí viene la explotación sexual. ¿Ok? Lamentablemente. Influye mucho también a veces ese factor, la explotación sexual. Porque ellos buscan una manera de generar un recurso económico para llegar a casa. ¿Y qué comienzan a hacer? A vender su cuerpo. La salida más fácil, por así decirlo. Exactamente. Y como no tienen el conocimiento suficiente para evitar un embarazo o evitar infectarse con una infección de transmisión sexual, pasan todo este tipo de situaciones. Esa es la realidad, la otra cara de la moneda que a veces nos olvidamos. Nos menciona las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es la diferencia entre infecciones y las enfermedades de transmisión sexual? Okay. Infección quiere decir que yo tengo adquirido un microorganismo. Puede ser virus, bacterias, parásitos u hongos, ¿no? Entonces, yo puedo estar infectado, no lo sé, desconozco, pero en cambio la enfermedad ya comienzo yo a ver signos, síntomas, manifestaciones clínicas. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con el VIH? Hay muchas personas infectadas con VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, pero no saben. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ellos ya se encuentran en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la fase SIDA. Ese te pongo un ejemplo. VIH es la infección como tal, pero igual puedes tú infectar. De hecho, infectas con el VIH. Si no tienes las suficientes precauciones propias del manejo de esta enfermedad para evitar su transmisión. Entonces, así, estamos infectados, pero no sabemos. ITS. Cuando ya sabemos, porque ya comienzas a ver tus manifestaciones clínicas, enfermedad de transmisión sexual, ETS. Esa es la diferencia. Okay. ¿Qué conocemos entonces por prácticas sexuales de riesgo? Prácticas sexuales de riesgo. Tiene diferentes contextos, en realidad, porque yo puedo tener a un paciente que se encuentre con un cuadro depresivo y él puede presentar unas conductas sexuales de riesgo. ¿Cómo? El hecho de tener varias parejas sexuales, ¿no?, sin utilizar un método anticonceptivo es una conducta de riesgo. O sea, tú puedes enseñar cómo llegar a disminuir estas conductas de riesgo, pero también tengo que detectar qué me está causando esa conducta de riesgo. ¿Ok? Porque al final este patrón de aquí me va a llevar a contraer también una infección de transmisión sexual, si yo no conozco. ¿Ok? Si es algo que se hace con demasiada frecuencia. Hay muchos métodos anticonceptivos y por lo general cuando el adolescente o la persona que los vaya a adquirir los consigue, los compra en la farmacia, por decirlo así, siempre pregunta acerca de cómo debe usarlo y tal vez las indicaciones que le dio la farmacóloga no son suficientes. Partiendo de ello, ¿cuál sería un mal uso que se le estaría dando a los métodos anticonceptivos en general? Por ejemplo, no es farmacóloga, es la persona encargada de atenderte en la farmacia. Farmacólogo es un médico especialista como tal. Entonces, estas personas primero no están capacitadas. O sea, no todas a la final una persona así. Entonces, una de estas sí va a estar capacitada.
Entonces, él sí te va a decir, bueno, me acordé de los memes que te dicen, sí, se usó protección y se puso el preservativo en el pulgar. No sé si has visto. Ajá, me acordé de ese meme. Entonces, incluso sería hasta muy incómodo yo explicarle a mi cliente de la farmacia cómo tiene que ponerse un preservativo. Porque a veces tú ves adultos yendo a una farmacia a comprar una caja de preservativos y se ponen rojos. O las cogen y se las guardan en el bolsillo y caminan despacito. Entonces yo me quedo como que ese tipo de comportamiento en alguien de 20, 30, 40, 50 años es un tabú. O sea, hay personas que tú ves, cogen su caja de preservativo, la pagan y se van como si nada. Porque está bien. ¿Qué significa? Que se está cuidando. Ya sea para evitar contraer una infección de transmisión sexual, una ITS, o un embarazo no deseado. Entonces, mira dónde vemos esas cosas. ¿Qué más? Por ejemplo, viene una chica y le doy un método anticonceptivo, píldoras anticonceptivas, pastillas, pero no se les da las indicaciones médicas que tienen que tener, porque por cada tipo de pastillas varían a veces las indicaciones, las duraciones. Hay unas pastillas que duran 14 días, 21 días, 28 días, otras más de 28 días. Entonces no reciben esa información médica, simplemente a veces por vender el producto, por ahí superficialmente le explicas algo y vienen estas situaciones, los embarazos no deseados, más que nada. ¿No? Las redes sociales han tomado una batuta muy importante en cuanto a la sociedad y más que todo al público joven. ¿De qué manera están influyendo estas redes, ya sea positiva o negativamente en cuanto a la educación sexual? Las redes sociales, ojo, no son malas, son buenas y malas, claro, pero tenemos que saber qué tipo de contenido vemos. ¿Por qué? Porque tiene que tener carácter académico, carácter científico, en este caso tiene que ser validado por un médico. Si voy a ver algo sobre educación sexual, tiene que ser dado por un médico o por un sexólogo o por alguien de la parte de salud que me sepa sobre esto de aquí. Porque si viene otro adolescente que te va a dar recomendaciones en base a su experiencia, no es lo mismo. Porque esa persona no se preparó, no estudió, no sabe qué pasa si, qué pasa si no y qué pasaría o qué podría pasar. Esos son los diferentes contextos. O sea, si yo voy a ver información en redes sociales, tiene que salir ahí que es un doctor, que es un obstetra, que es un sexólogo, pero que es alguien preparado. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a confiar. Y la ventaja que tenemos hoy en día es el alcance de la información. Quizás antes nuestros padres, nuestros abuelos, no podríamos revisar tan fácil como en Google. Ahora tenés una duda, bueno, vamos a ver si lo que me dijo Fernanda, ¿verdad? Sí. Fernanda, es cierto. Lo googleo, no, sí es cierto. No es mentira. Entonces tenemos eso, podemos convalidar la información. Y es muy diferente el contexto. Digo. Okay. Dependiendo de quién, es bueno y es malo. ¿Cuáles son las ventajas de que el joven o el adulto o el niño empiece desde pequeño a conocer su sexualidad, a explorarse? ¿Cuáles son las ventajas que generan a la larga esto? Las ventajas. Primero, disminuir embarazos no deseados, ¿no? Esta persona ya va a planificar, ya va a decir, por ejemplo, yo digo, voy a poner mi ejemplo, digo, bueno, yo quisiera tener hijos entre los 32 años. 30 años o menos de los 35 años para evitar el embarazo de alto riesgo. Entonces yo ya tengo una edad planificada, ¿no? Vivirla también, por ejemplo, si yo voy a tener una pareja, ya sé que me tengo que buscar cuáles los diferentes métodos anticonceptivos yo voy a utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada método anticonceptivo actúa diferente en cada cuerpo. Lamentablemente las mujeres son las que tenemos más opciones. El hombre solo tiene 2, ¿no? Que es el preservativo y la vasectomía y para de contar. En cambio, quienes tenemos más estragos, las mujeres. Entonces, también valora riesgo-beneficio, porque como todo medicamento va a tener sus reacciones adversas, ¿no? Entonces, si yo conozco, sé y sé lo que me gusta, ya he explorado mi cuerpo, ya sé incluso hasta cómo guiar a mi pareja, qué me gusta, que no me gusta, y como te lo mencioné atrás, la penetración no es todo, no, la sexualidad es todo, desde el que te agarra el cabellito, desde que te toca por aquí, que te da un besito, esos pequeños detalles, el jugueteo previo, tanto antes y después,
todo eso te engloba. A veces nos olvidamos y se enfocan netamente en la penetración. Digo, eso no es todo. Exactamente. Porque van a haber, dependiendo incluso de las parejas, personas que no tienen tabúes, se ponen más creativos en este ambiente. Sí. Como vemos, se ponen trajes, utilizan juguetes, hacen juegos. Ajá, exactamente. Y no se torna rutinario. Obviamente tiene que ser de acuerdo mutuo para poder acceder y tener mayor disfrute de la sexualidad. Para que ambas partes disfruten, no solamente uno va a decir, bueno, yo aquí solo haces lo que tú dices. No, pues tiene que ser los dos, no simplemente uno, los dos. Ya para terminar, doctora, ¿sí nos podría dejar con una recomendación para la comunidad universitaria? Recomendación, muy bien. Gracias a, bueno, actualmente se cuenta con el servicio de bienestar estudiantil. Si los estudiantes llegan a tener alguna duda, tenemos tanto médicos como psicólogos, el equipo de salud les va a ayudar, ¿no? Entonces van a haber ciertas dudas que quizás las puedas encontrar en internet, está bien, pero recuerde que necesitamos la confirmación de alguien del área de la salud. Entonces, con esto de aquí ya podemos vivir una mejor sexualidad, como la deberíamos vivir. Recordemos que en la vida la mayoría de cosas deberían de ser placenteras y no siempre algo como que obligado o vivirlo reprimido o convenio. Todo en la vida tiene que ser placentero. Trabajar, estudiar, la parte sexual, todo tiene que ser placentero, ¿no? Entonces, chicos, les recomiendo cualquier duda. Tenemos bienestar estudiantil, queda a las órdenes para ustedes, recuerden, médicos, psicólogos, todas las dudas. Planificación familiar, cómo poder prevenir enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Otras dudas también que vayan surgiendo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación al programa del día de hoy. Gracias, Fernanda. Gracias al Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil por su amable invitación. Ha sido un gusto y total placer compartir con ustedes. El gusto es de nosotros. Aquí aprendimos que la universidad tiene sus puertas abiertas para que los jóvenes vengan y investiguen y tienen la apertura total para que hagan cualquier tipo de dudas, así que están invitados al Salón de Bienestar Estudiantil. Y listo, yo soy María Fernanda, hasta una próxima. Gracias.